En primer lugar, manifestaros que el Consejo de Administración del Cádiz quiere transmitir la profunda indignación por lo que considera una resolución injusta, improcedente, pero sobre todo absolutamente desproporcionada. Con este pronunciamiento se quiebran los más esenciales procedimientos establecidos por la propia FIFA para dotar de seguridad a un proceso de transferencia internacional. Es decir, si el propio TMS de la FIFA no se apercibe de la existencia de ningún obstáculo que pudiera ser impeditivo para obtener este documento, que es el CTI, digo, si eso falla, todo el sistema falla. El Cádiz no solamente ha hablado de buena fe, sino que ha seguido escrupulosamente, como digo, todos los procedimientos establecidos por la propia FIFA. En ese sentido, fue solicitado ese certificado y si hubiera habido cualquier tipo de óbice para que se hubiera concedido, el sistema lo tenía que haber detectado. Dicho esto, y como el futbolista también ha añadido, por parte del Cádiz, lo que se ha querido en todo momento es tratar de evitar una situación de desamparo en la que se encontraba el jugador, volverle a hacer sentir futbolista. Estaba en Senegal entrenando por su cuenta, no había percibido cantidades de ningún club de los que había sido llevado por media Europa y a todos los efectos el futbolista declaraba ser libre y se comprobó a nivel internacional que así era. Por tanto, el Cádiz, como digo, ha obrado de buena fe y con respeto escrupuloso a todos los procedimientos establecidos. No obstante, investigaremos y ejerceremos las acciones que procedan para depurar las responsabilidades contra personas y o entidades que hayan podido incidir en esta desagradable y desafortunada situación. Finalmente, no quiero terminar mi intervención sin mandar un mensaje de tranquilidad a todo el cadismo, porque somos plenamente conscientes, y en ello coincide obviamente el despacho especializado a nivel internacional en este tipo de cuestiones, al que hemos encomendado la defensa de los intereses del Cádiz, que el TAS nos da la razón y que esta, como digo, desafortunada situación no tendrá ningún tipo de proyección ni afectará en absoluto a nuestras lógicas perspectivas a nivel deportivo y a nivel institucional. Con ello finalizo mi intervención y si queréis alguna aclaración complementaria, mi compañero Enrique o a mí estamos a vuestra disposición. Abrimos turno de palabras. Si os parece, como Enrique a muchos de vosotros nos conoce, os identificáis con el nombre y el medio. Jesús López, por tanta lista. Sí. Enrique o Martín, sí. quien pueda responder. Ahora mismo, ¿qué plazos son los que se barajan para cada caso, para cada situación, para cada escenario? Bueno, nosotros recibimos en el día de ayer la resolución. Ayer mismo, a la hora de recibirla, pedimos los fundamentos jurídicos de esa resolución, porque es una resolución que simplemente te dice lo que han estimado, no han estimado y la sanción. Y eso, ahora tenemos que pedir los fundamentos jurídicos y una vez leamos los fundamentos jurídicos, inmediatamente solicitaremos la suspensión cautelar. Carlos de Radio Marca Cádiz. Llama la atención, ¿no?, que se pide al principio 1 millón y después solo se queden 29.000, es incongruente. O sea, si se demuestra o piensa FIFA que tiene los contratos, tanto con el Gozo como con el Cádiz, como al principio pide una cantidad y al final se quedan tan pocas, en este caso comparado con lo que pedían antes. Sí, y también es curioso que no ha habido condena en costas al Cádiz, que como bien sabéis en los juicios, que la condena en costas, bueno, también es algo, si tienes tanta culpa, te pueden imponer las costas, ¿no? Tampoco nos han impuesto las costas. Nos llama muchísimo la atención esa reducción y, como ha dicho Martín anteriormente, ¿no?, por eso también lo consideramos la sanción totalmente desproporcionada. Con este paquete de Cádiz, el contrato que aporta el Watford entonces es totalmente irregular. Eso el Cádiz lo puede demostrar y está comprobado. Sí, lo hemos adjuntamos a FIFA. Entonces alguien se va a colar,
Sí, bueno, como comentaba, yo os voy a explicar cómo va el sistema de transferencia internacional, ¿no? Previamente al contrato que ahora te contestaré. Generalmente, si ese, como dice el Watford, que estaba cedido, realmente primero no solicitó el transfer de vuelta cuando terminó en el Inter Zapresic. El plazo de fichajes en Inglaterra, como sabéis, termina el 8 de agosto, con lo cual es curioso que del 1 de julio hasta el 13 de agosto, que no lo ficha el Cádiz, no piden ese transfer de vuelta. De hecho, no lo llegaron ni a solicitar ese transfer de vuelta. Y nosotros previamente solicitamos el pasaporte del jugador a FIFA, en el cual estaba bien claro que ese futbolista estaba libre. De hecho, tenemos un documento de la Federación Croata de que el jugador terminaba contrato y que sus derechos económicos no pertenecían a nadie. Y una vez con toda esa documentación, pues estaba claro que el jugador era libre federativamente y no pertenecía a ningún club. En la línea que dice Quique, lo más importante, lo he dicho al principio, es la seguridad jurídica. Es decir, si establecemos unos sistemas precisamente para controlar que los futbolistas que vayamos a incorporar no tenemos ningún tipo de impedimento para hacerlo, es decir, la expedición de ese pasaporte, que lo hace la propia FIFA, y luego el segundo mecanismo de control, que es la solicitud del CTI o Certificado Internacional de Transferencia, y en ninguno de esos eventos aparece ningún tipo de obstáculo, pues obviamente el Cádiz actúa de buena fe a todos los efectos. Si después llega un señor, un club, y dice, hay un contrato que usted no conocía, y lo pone de manifiesto, lo enseña en la FIFA, nosotros entendemos que el contrato o la firma no son correctas y son falsas, y además lo vamos a acreditar, pues obviamente nosotros en ese caso añade un plus mayor de tranquilidad, con independencia, como digo, de otros pronunciamientos que habrá que hacer en su momento para ver, bueno, cómo se ha movido y cómo a este futbolista se le ha situado en esa situación de absoluta, como digo, absoluto desamparo. Para matizar más todavía esto, cuando tú tienes un jugador cedido en el extranjero, el 1 de julio, tú pides el transfer de vuelta a tu federación. Claro, cuando nosotros pedimos el transfer, el 13 de agosto, generalmente cuando pasa algo, puede pasar algo de esto, generalmente enseguida el sistema FIFA dice, no, usted no puede tener ese transfer de vuelta porque el sistema dice que está cedido por otro club. Entonces, pues efectivamente, pues ahí ya pues, se suele quedar el asunto, ¿no? Pero aquí, tanto la Federación Croata, que no, sus derechos económicos no pertenecían a nadie, que era jugador libre, no se solicitó ese transfer de vuelta, la Federación Española recepcionó el CTI y inscribimos al jugador. De hecho, recordáis que hubo una solicitud de alineación indebida por parte del Córdoba, por Murcia, certifico, que fue oportunamente archivada por la Federación Española de Fútbol, a la cual ya se le puso de manifiesto todos estos antecedentes, con lo cual todavía resulta más llamativo, ¿no?, este pronunciamiento y este fallo de FIFA. Y en cuanto al contrato, en todo este expediente hemos aportado una prueba pericial de un perito en el cual efectivamente se corrobora que las firmas no son del jugador. Según funciona, por eso pregunto, ¿cómo si FIFA recibe y sanciona sin comprobar antes que puede haber una documentación cesa falsa o que tenga, no sé cómo va tampoco sabe? No sabemos los fundamentos jurídicos. Ese es el problema, que todavía, como dice Enrique, conocemos el fallo. Y por los antecedentes que obran en nuestro poder, tenemos los pronunciamientos que podemos hacer a día de hoy, las conclusiones que sacamos y que coinciden, como te digo, con Kepa Larumbe, que es abogado que ha sido de la Federación Española de Fútbol durante 15 años, pues igualmente coincide con nosotros en las apreciaciones. Pensamos, porque la normativa FIFA está ahí, que las conclusiones deben estar reflejadas en los antecedentes y en los fundamentos que vendrán ahora, que los hemos pedido. Y ahí saldremos de duda para ver por qué este panel, esta Cámara de Resolución de Disputas, el CRD, ha hecho un pronunciamiento en qué se basa y obviamente pues lo combatiremos. Bueno, lo más normal es, una vez o se pida documentación y una vez se vea, pues diga, pues sancionamos al club
porque ha cometido una irregularidad o no. Hombre. Pero sancionar sin saber antes lo que hay es lo que también... No sé cómo. Sí, sí. De hecho, también es curioso, que es otro matiz muy importante en todo este camino, que la inscripción en el Interzapresic es el 6 de febrero, que es, como sabéis, es fuera del periodo FIFA. Sabéis que cuando se inscribe un jugador fuera del periodo FIFA es porque el jugador está libre, no hay cesión. Rubén López de Cope de la Entonces, el error es de la FIFA, por lo que estáis dando a entender, que es un error burocrático, administrativo, vamos a llamarlo X, un error por ahí, y otro lado, de que se está poniendo un contrato que, según el Cádiz, no es legal. Yo te digo, con mi experiencia de muchos años en el fútbol, este asunto a Momo lo hubiéramos fichado siempre con toda la documentación que tenemos encima de la mesa. Siempre. Que el fallo sea del contrato, de FIFA, del sistema, nosotros os exponemos todo, os contamos bien cómo es el paso. Nosotros, si el sistema hubiera saltado, que suele saltar, como jugador cedido o que tiene un contrato en otra federación, no lo hubiéramos firmado, porque FIFA enseguida te avisa de eso. Y aquí nadie nos avisó en ningún momento, y sobre todo en el momento clave de una transferencia internacional, que es cuando tú pides el CTI. Dice respecto, ha dicho Quique Pina, que el club, el Watford, intentó llegar a un acuerdo con el Cádiz Club de Fútbol. Sí, claro, pero intentó llegar a un acuerdo a posteriori de que el jugador ya estaba inscrito en el Cádiz Club de Fútbol y con el transfer como jugador libre del Cádiz Club de Fútbol. Enrique, con respecto a la cautelar que se debe pedir ahora en el TAS, ¿qué plazos también se darán para que se resuelva esa cautelar, para que la concedan al Cádiz? ¿Va a poder fichar en verano si se concede esa cautelar? Por supuesto, si te conceden la cautelar, por supuesto que se podrá fichar en verano, y como ha dicho Martín antes, el Consejo de Administración y todos los que componemos el Cádiz Club de Fútbol estamos tranquilos y confiados de que todo se aclarará y que todo terminará como tiene que terminar, porque nos asiste la razón. ¿Y hay posibilidad de que la resolución final llegue antes del cierre del mercado de verano siguiente? O dentro de los plazos que se manejan no se contempla eso? O sea, se concede la cautelar, se puede fichar. Sí. Viene la resolución, ¿se pararía el mercado? ¿Cómo sería? No, a ti te conceden la cautelar, y aunque luego la resolución fuera durante el verano, tú ya ese periodo ya lo has salvado, porque ya estás dentro de ese periodo. Habla en este caso el presidente de malas intenciones, en este caso de Quique Pina. El club sigue argumentando también que uno de los accionistas del Cádiz también detrás de todo este asunto. A ver, ya he dicho antes que nosotros vamos a depurar todas las responsabilidades que procedan. Algunas están siendo investigadas ya en sede penal, y no dudamos en ampliar contra personas, entidades o contra quien proceda. Yo no voy a dar nombres, no quiero obviamente tampoco ofrecer datos de cuestiones que están ya sub iudice, y por tanto, por mí sería una temeridad. Y desde luego el acento lo tenemos que poner en el día de hoy en lo injusto de la resolución, lo desproporcionado de la resolución, del perjuicio que se ha producido a la entidad, pero no solamente eso, sino también a este señor que está aquí sentado, al propio jugador. Nosotros, precisamente, en consonancia con lo que la propia FIFA está promoviendo, hemos tratado justamente de dar ocupación efectiva a un futbolista que estaba en situación de absoluto desamparo. La respuesta que nos hemos encontrado ya la conocéis todos. Por eso digo que vamos a ir hasta el fondo del asunto en todos los sentidos. La Federación Española, ¿qué tiene que decir al respecto? Ya que se ha pronunciado en ese caso con la denuncia del Murcia, archivándola. No, la Federación Española en este asunto no tiene nada que ver. Lo que sí nos dio las razones en la supuesta alineación indebida, que estaba claro que no tenía razón de pedirla. Hay un dato más, el jugador sigue siendo del Cádiz, es decir, a todos los efectos,
El jugador sigue formando parte de la disciplina del Cádiz Club de Fútbol. Por lo cual, como digo, la Federación se ha limitado a dar cumplimiento en uso del transfer emitido por la FIFA, dirigido justamente a la Federación Española de Fútbol, a darle curso y escribirlo. Y evidentemente eso es lo que hay a día de hoy. De todas maneras, para que entendáis también, creo que ha dicho Momo una cosa muy importante, ¿no? Él no ha cobrado un euro del Watford. Ni ha viajado. Ni ha ido a Inglaterra, ni sabe inglés, ni nadie se ha puesto nunca en contacto con él. Creo que es cuanto menos, vamos a dejarlo en increíble, ¿no? Increíble, yo creo que es lo menos que se puede decir de estar sin pagar a un jugador en todo un año, sin haberlo citado, si como dicen ellos que era suyo, alguien hubiera llamado, se hubiera interesado. Entonces, y como dice Martín, ¿no? Yo creo que también este club, yo he llegado hace poco, pero también aquí dentro de todo esto hay detrás, tenemos que pensar todos en el lado humano de una persona que ha estado un año dando vueltas como si fuera mercancía, y el Cádiz, que ya le conocía a él, de la 17-18, le ha acogido, ¿no? Le ha acogido y vamos a estar juntos durante mucho tiempo. Aquí no puede ser que incluso la misma FIFA se está enmendando a sí misma, porque si ha metido un transfer y después sanciona al club, la primera sancionada debería ser la propia FIFA. Ellos deberían sancionarse a sí mismos, ¿no? Porque emiten un transfer que después, por otro lado, están diciendo que se cometió una irregularidad, pero la primera irregularidad es la de ellos, ¿no? Ese es el matiz de seguridad que te decía Jesús. Es decir, Y seguridad, irregularidad, ¿no? Porque si ellos emiten un transfer que después dicen que no existe o que el club es un poco... Es inexplicable, ¿no? lo que dota de garantía al sistema, y como digo, insisto, esa es la palabra de seguridad, es justamente los procedimientos que se han establecido. Como si lo llevamos a la jurisdicción civil española, hablamos del registro de la propiedad. Oiga, yo puedo vender una vivienda 3 veces, pero si al final hay un señor que le escribe en el registro y no tiene una nota simple, tiene un título de propiedad, si después viene otro diciendo que tiene un contrato anterior, que le pide explicaciones al que le ha hecho el contrato, pero no al que ha comprado la vivienda y el escrito. Sería un símil un poco extrapolable a la situación en la que estamos ahora mismo. O sea, nos estamos saltando y estamos poniendo en evidencia todos los mecanismos que nos hemos dotado para tener seguridad en las operaciones internacionales. Si eso se cae, es muy peligroso. El jugador, después de todo esto, porque viene con Quique Pina, voy a dar el nombre de Sudamérica, el que cobra el contrato, teóricamente, que vino con otro compañero suyo hace unos años. ¿Qué percibió de eso? Y después, ¿por qué no denunció esa situación de desamparo en la que estaba en ese momento, de esos años que ha estado sin cobrar un duro? Bueno, por eso también te quiero decir que detrás de esta historia subyace un poco también nosotros como club, el lado humano, ¿no? El lado humano. Momo, gracias, ahora cuando ha dado las gracias a su representante, que es el que lo ha ayudado, es un nuevo representante, y lo que tú estás comentando está investigado y se está solicitando, y como dice Martín, no se puede decir más sobre ello. ¿De qué manera afecta esto a la plantilla en el sentido de jugadores que están cedidos en el Cádiz con opción de compra si el Cádiz asciende? Bueno, sobre todo eso, y incluso posibilidad hipotética de fichar a otro entrenador. ¿Cómo puede afectar todo eso? ¿O no afecta? Yo entiendo, como he dicho al principio de mi intervención, que no va a tener trascendencia, que esta resolución va a tener una respuesta proporcionada a lo incongruente de la propia resolución por parte del TAS, y que a ese escenario no vamos a llegar. Si finalmente llegamos a ese escenario, analizaríamos las posibilidades, pero yo entiendo que ni siquiera lo tenemos que plantear a día de hoy. La prohibición taxativamente habla de nuevos jugadores. Habría que entender que se entiende por nuevos jugadores. Obviamente los que ya están en el Cádiz no serían nuevos jugadores, los que tienen ya contrato en vigor no serán nuevos jugadores, y eso podríamos también extenderlo a los que tienen esa opción de compra. Pero entiendo que es una reflexión simplemente a priorística, que ahora mismo no es el momento de hacerla. ¿Cuándo se concede la cautelar? ¿Cuándo, más o menos?
Ayer a la hora de recibir la resolución pedimos los fundamentos jurídicos y los plazos FIFA no están tasados, no son 10 días, 15, 20, no lo sabemos. Con respecto a los entrenadores no afecta en absoluto, ¿no? ¿Hay alguna pregunta más? Muchas gracias a todos. Muchas gracias.